para que posteriormente ustedes la puedan encontrar en nuestro canal de YouTube y repasarla las veces que consideren necesario. ¿Listo? ¿Me confirman si me escuchan bien el volumen? Perfecto, listo. Listo, perfecto. Entonces, hoy tenemos una reunión pequeña. Se nota que todavía hay vacaciones en las instituciones. Vamos a hablar, espero que no me tome mucho tiempo, pero la idea es tratar todos los puntos de este simulador que es diferente de los demás. Y al final vamos a hacer un pequeño cuestionario con el objetivo de hacer esto también un poquito más dinámico y ver si entendimos un poco sobre este caso de simulación. ¿Listo? Cualquier pregunta me la pueden hacer por el chat o si gustan también pueden activar el micrófono y realizarla. Yo voy a, digamos que quitar el audio de sus micrófonos, pero ustedes desde el control de su computador lo pueden activar para hacer la pregunta si lo quieren de forma oral o pues con mucho gusto en, en el chat del Zoom. ¿Listo? Entonces voy a iniciar Fitness Gym dentro de la gama de simuladores de Company Game. Está categorizado un nivel medio 4 o 5, donde trabajamos principalmente temas de emprendimiento, también trabajamos tema de formulación y evaluación de proyectos por su forma de, digamos que de trabajar del simulador. Este, a diferencia de todos los otros simuladores que tiene Company Game, si ya unos tienen experiencia, pues este trabaja dos etapas, a diferencia de los otros simuladores que solo trabajan una. En Fitness Gym, perdón, activo aquí la escritura. En Fitness Gym trabajamos dos etapas como se muestra en la parte superior, la etapa de planificación y la etapa de gestión. ¿Listo? Acá los estudiantes pasan primero por una y después van a la otra. ¿Cuál es la etapa de gestión? La etapa de gestión es la que trabajamos en los otros simuladores como Business Global, como Global 2020, Food Company, donde llegamos a una empresa a tomar decisiones buscando ser mejor, la mejor empresa, buscando una posición competitiva superior a las demás, pero en estos otros simuladores ya arrancamos con una empresa andando, ¿sí? En este simulador, en Fitness Gym, nosotros tenemos que arrancar desde ceros. Creamos un plan de negocios, básicamente, proyectamos y planeamos nuestro gimnasio y con este gimnasio ya planeado, digamos que con el proyecto planteado donde vemos que es viable, podemos pasar a la siguiente etapa de gestión. Entonces, este simulador es muy interesante porque no solo el estudiante llega a tomar decisiones en una empresa andando, sino que él puede primero planear, proyectar y con su gimnasio tal cual como él lo pensó y la estrategia que él se planteó en la etapa de planificación, con ese gimnasio inicia después la gestión. Entonces acá el estudiante va a poder ver lo diferente que es el ejercicio de la toma de decisiones cuando tú ya tienes la opción de crear el plan desde ceros. ¿Sí? ¿Cuál sería la misión acá? Que el estudiante pueda cumplir su plan. Entonces también se va a dar cuenta lo difícil que es ese aspecto. Porque es muy fácil, y ahorita lo vamos a ver, es muy fácil tú proyectar utilidades crecientes año a año, pero después tienes que ejecutar tu plan. Y asimismo el simulador va a calificar. El simulador califica sobre qué tan cerca está el plan a la hora de ejecutar. ¿Listo? Entonces, si, si logramos apreciar los que también ya han visto los otros simuladores, el menú es un poco distinto. ¿Sí? No tenemos los tres botones en la parte superior de maletín, despacho y decisiones, sino que nos dice en qué etapa estamos. Aquí nos está avisando que estamos en la etapa de planificación. ¿Listo? Tenemos un menú, tenemos un menú aquí en el centro de la pantalla que nos da información
sobre el caso y sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, como lo mencioné, simulación en dos fases. La primera de planificación, donde creamos el negocio, y después el de gestión, donde lo operamos. Nos hablan también de las diferentes etapas no, sino secciones en las que vamos a ir trabajando dentro del plan, ¿sí? Donde tenemos demanda, instalaciones y actividades, tenemos el marketing y la organización, los ingresos y los resultados y la evaluación, donde ellos van a evaluar todo lo que han hecho a lo largo de la simulación. ¿Listo? Como en todos los casos de simulación, pues tenemos también un manual, ¿sí? Un documento donde el estudiante digamos que se va a contextualizar de lo que tiene que hacer, ¿sí? Este manual para el caso de Fitness Gym es más corto que los demás, porque en los demás, como lo mencioné, pues ya tienen un histórico, ya el caso les dice que tienen ya un mercado dado, unos segmentos, unos productos. Acá todo esto lo vamos a construir, pero en el manual les va a explicar un poquito más las dos fases en las que se van a enfrentar. Y pues también tenemos el calendario y el ranking como lo vemos en los otros casos de simulación. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a empezar a trabajar el estudiante, pues además de revisar el manual, pues es empezar a navegar por los botones que tenemos a mano izquierda, ¿sí? A mano izquierda tenemos los botones ya mencionados de demanda, instalaciones, actividades, marketing, organización, ingresos, resultados y la evaluación. ¿Listo? Es muy importante que el estudiante vaya en el orden que vemos en el menú. ¿Por qué? Porque cuando ellos toman decisiones en uno de estos botones, van desbloqueando opciones en las siguientes secciones de su plan, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Vamos primero a demanda. En cada uno de los botones que tenemos aquí a mano izquierda, el simulador le desplegará al estudiante una serie de pestañas con el cual él se tiene que, digamos que documentar, va a tener información que debe analizar y procesar para tomar decisiones en una o dos pestañas, dependiendo el área en la que nos encontremos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en demanda, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos empezarán a comentar un poquito del entorno, ¿sí? Nos hablan de la tipología de usuarios, los segmentos, nos dicen, bueno, cuáles son las motivaciones, por qué la gente, digamos que hace ejercicio, nos hablan de unos datos macroeconómicos a tener en cuenta, cómo está el clima político, el clima social, el índice de precios al consumidor. Muy importante, esta es una de las pestañas más importantes, nos presentan la ciudad, ¿sí? Entonces, nos hablan de que la ciudad en la que vamos a poder montar nuestro negocio está dividido en 4 distritos, ¿sí? Distrito 1, 2, 3 y 4, con una cantidad de habitantes por cada zona de la ciudad. Más abajo nos empieza a dar un poquito más de información sobre qué porcentaje de personas en las diferentes edades vamos a encontrar en cada uno de los distritos. Teniendo en cuenta estas dos tablas, perdón, lo pongo en rojo. Teniendo en cuenta estas dos tablas que tenemos acá, díganme en qué distrito encontramos más personas de más de 55 años. Si quieren por el chat. Dicen distrito 3. ¿Alguien se le ocurre decir otro? No, nadie más que participar. Pues aquí les hago una pregunta.
35% de 198 es más que 32% de 248. Entonces, este tipo de cosas es los que nos encontramos o con lo que se encuentra el estudiante cuando está arrancando. ¿Sí? Hay ciertos números que nos tienden a confundir, pero entonces pues hay que leer la información con cuidado porque así como contestamos distrito 3, imagínense que mi segmento o el que me quiero enfocar pues son los de más de 55 años y me ubico en el distrito 3. Pues resulta que debía haberlo hecho, era en el distrito 1. ¿Listo? Entonces, así como esta información, el estudiante se va a encontrar con descripciones de cada uno de los distritos, ¿sí? Donde nos dice el distrito 1 se encuentra en el centro de la ciudad, el distrito 2 era una antigua zona pobre, pero pues que está en remodelación, donde su nivel económico es medio, el distrito 3 es el área comercial, el distrito 4 es la zona residencial. Entonces, pues esta serie de opciones y alternativas con las que se va a encontrar el estudiante, va a ser interesante también el ejercicio de planificación y de competencia a la que después se van a enfrentar, porque cada estudiante o cada equipo puede ver una oportunidad distinta en cada uno de los distritos, así como pueden simplemente todos irse en el mismo. ¿Qué va a pasar? Pues que se van, digamos que a canibalizar los unos con los otros. Conociendo el mercado, pues aquí al estudiante se le dará información sobre las características de cada uno de los segmentos, ¿sí? El deportista, aficionado, el senior, el ejecutivo, el de recuperación, ¿sí? Aquí, a diferencia de otros simuladores, tenemos un poquito más de segmentos de demanda. El simulador me arroja las preferencias que tienen todos los segmentos, ¿sí? Donde 1 es poca preferencia, 5 es mucha. Entonces, desde acá el estudiante tiene que empezar a pensar, bueno, ¿con qué segmento me voy a ir? ¿Sí? Y empezar a pensar qué exigencias tiene cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le importa al segmento deportista? Ya vimos, aquí nos muestra instalaciones y marca. ¿Qué le importa al segmento senior? Al segmento senior le importa el servicio, el precio y la ubicación. Entonces, todos estos aspectos los tengo que empezar a tener en cuenta para planear y proyectar mi gimnasio, que es lo que voy a hacer en los siguientes pasos. Tamaño de los segmentos. Aquí ya me dan un poquito más de información muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es el segmento que tiene más personas? Pues aquí nos muestra claramente que es el aficionado, ¿cierto? Y nos dice dónde encontramos esas personas, cómo están distribuidas entre los diferentes distritos. Lo interesante aquí es que todos vemos la misma información. Todos los estudiantes cuando están compitiendo ven la misma información, entonces todos pueden llegar y decir, vámonos por los aficionados. Vámonos por los aficionados y los deportistas. Entonces ahí es donde empezamos a tener un tema de competencia bastante interesante en las siguientes etapas. ¿Listo? Tenemos aquí también por porcentajes, cómo está distribuida la demanda por porcentajes. Siguiente pestaña, si se dan cuenta, todas las pestañas que he pasado aquí en la parte superior, todo ha sido información. ¿Sí? Información que el estudiante tiene que analizar, que tiene que revisar para, ahorita que les muestre, para tomar decisión en la última pestaña de define directrices en este caso. Entonces,
Para este caso, el simulador ya me muestra unos competidores, ¿sí? Unos competidores que tienen unas características que ya están en el mercado, tienen pues aquí nos muestra un tamaño de sus locales, están en un distrito, tienen una ocupación ya. Entonces, ellos deben empezar a analizar cómo está su competencia para saber también cuáles son los aspectos mínimos que deberían tener en sus gimnasios según el distrito en donde se vayan a ubicar. Y también pueden empezar a proyectar, bueno, cuánto es el máximo, siendo el primer año o arrancando, que va a poder tener de ocupación en mi gimnasio. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que va en el distrito 4, pues el primer año puede acercarse a un 80 o un 90, pero el que está en el distrito 1, donde hay dos competidores, pues tiene que pensar que tal vez el primer año no va a lograr una tasa de ocupación por encima del 70 o del 80%. ¿Sí? Entonces esto también les ayuda a que sus planes sean muy, digamos que acercados a la realidad del simulador que les está mostrando. ¿Listo? Y eso lo tenemos que también revisar nosotros a la hora de calificar hacia el final el plan que ellos están presentando. Toda esta información que se nos presentó en este primer botón para decidir cómo queremos priorizar en los segmentos y en cuál distrito queremos ubicarnos. ¿Listo? Entonces, partiendo de toda la información que ya vimos, ¿sí? Vamos a suponer que queremos aquí enfocarnos en estos dos segmentos y de pronto hacer 2 y 2. ¿Sí? Tienen 15 puntos para este caso. Tienen 15 puntos para distribuir, para priorizar los segmentos y elegir el distrito en el que se quieren ubicar. Aquí la idea es que los estudiantes pues empiecen a definir el negocio, ¿sí? Empiecen a documentar un poquito de lo que están pensando y simplemente le dan guardar datos. ¿Sí? En la medida que ellos van avanzando, cada una de las pestañas, ellos van guardando datos que va a permitir desbloquear otras opciones en los siguientes apartados. Entonces, es muy importante nuevamente seguir el orden de los botones que tenemos aquí a mano izquierda. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Mucho gusto la pueden hacer ahí por el chat o pueden prender el micrófono. Listo. Bueno, no hay preguntas. Entonces, seguimos. Entonces, después de pasar por la demanda, venimos a las instalaciones. ¿Sí? Nuevamente, miren, tenemos una serie de pestañas. Esto hace que el simulador sea bastante extenso. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta de cara a la planeación de nuestra clase, porque el pasar por cada uno de estos botones pues, puede tomar bastante tiempo. La idea tampoco es llegar y decir al estudiante que en un día o en una clase llene todo el plan, porque pues, es mucha información y la idea es que lo hagan muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí en instalaciones donde estamos, me empiezan a explicar, bueno, vamos a definir nuestras instalaciones, valga la redundancia, a elegir en qué local nos queremos ubicar del distrito que ya elegimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me muestra el simulador? El simulador me muestra cuáles son los locales disponibles en cada uno de los distritos con sus características, donde yo debo analizar las mismas para elegir cuál es el mejor de las diferentes opciones que me presentan. ¿Sí? En cada uno de los distritos me presentan 3 tamaños diferentes, ¿sí? Y también muy importante a tener en cuenta es la modalidad con la que va a trabajar, si es alquiler o si es para comprar. ¿Listo? Si el simulador muestra algún dato en alquiler, ese local únicamente se puede alquilar. Entonces será un gasto mensual que tendrá que asumir el equipo. Si
valor aparece es en presupuesto compra. El estudiante tiene que tener en cuenta que ese local es para comprar, no es un gasto periódico, sino que va a afectar su inversión inicial a la hora de evaluar el proyecto. ¿Listo? Entonces, son aspectos a revisar. Muchas veces el estudiante simplemente se fija en la superficie, pero pues esto también los afecta bastante a la hora de ver los resultados financieros de su, de su gimnasio. Fernando, un momento, ayudamos a un profesor que no tiene audio. Bajarlo en el chat también para continuar. Listo, entonces, siguiendo, pues el estudiante tendrá que revisar, bueno, del local, del local que, más bien del distrito que eligieron, tienen que elegir un local más adelante, pero entonces tienen que revisar, bueno, su accesibilidad, ya vemos que hay unos segmentos que les importa la ubicación, el tipo de local empieza a ser importante, ¿sí? Acá están todas las convenciones de estos números que se encuentran en el estado de conservación, si tiene espacio para terraza, si tiene espacio para, digamos que ampliar, todo eso lo tiene que tener en cuenta, pues es inversión, son gastos que tendrá que asumir el estudiante y también pues por el tamaño van a poder tener o espacio, van a poder tener la posibilidad de tener espacios más grandes o les va a tocar tener espacios más pequeños y también nos va a mostrar más adelante que los diferentes segmentos pues tienen unas preferencias sobre los mismos. Entonces, después de analizar los locales, aquí, aquí el tema es que estoy como profesor, pero aquí me van a aparecer el listado de la posibilidad de elegir entre los 3 locales del distrito que elegí. ¿Sí? Si el estudiante no tomó la decisión en demanda, va a ver lo que yo estoy viendo en este momento. ¿Sí? Donde no tiene la opción de tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, por eso es importante ir botón por botón. ¿Listo? Entonces, una vez el estudiante elige cuál de los 3 locales según el distrito quiere trabajar, simplemente le da a guardar datos y va siguiendo en las diferentes pestañas. Entonces, ya elegido el local, empezamos a saber sobre las instalaciones. ¿Cuáles son las instalaciones que se pueden montar? Piscina, sala de fitness, fisioterapia, sala de actividades, cancha de squash o pádel y zonas comunes. Los segmentos, como les comenté, los segmentos tienen unas preferencias. Entonces, si el estudiante desde, pues en la parte de demanda, dijo que se quería enfocar en deportistas, pues tiene que pensar que tiene que tener una sala de fitness extra grande, una piscina grande, una sala de squash paddle también grande. Sí, si se dan cuenta, es un segmento bastante exigente en cuanto a los tamaños y también a las calidades que espera de esos espacios. ¿Sí? Miren, calidad 5, 5, 5, o sea, espera calidades muy altas en estos 3 aspectos, una calidad alta en la sala de fitness, entonces eso lo tiene que empezar a revisar el estudiante. Si se arrepiente, si ve que de pronto no, este segmento es demasiado exigente, ellos se pueden devolver a demanda y cambiar sus preferencias de los segmentos. No hay ningún problema. Ellos pueden cambiar en cualquier momento las decisiones que hayan tomado en cualquiera una de las áreas. ¿Listo? Incluso, se les digo que les va a tocar hacer. Tenemos una pregunta. Cuando no se toma
cuando no se toma todo el área del local, ¿les puede presentar alguna influencia en el periodo de gestión? No. O sea, ellos pueden tener un espacio de 6.700 metros, digamos, y asignar solo 5.000, pues tendrían 1.700 metros sin utilizar. No hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahí lo que tiene que pensar el estudiante es si tal vez no era mejor el otro local, porque está pagando o compró un local más grande para dejar área desocupada. ¿Listo? Entonces eso es lo que tendría que revisar más allá del espacio. Estos metros, estos metros sin utilizar no se pueden luego ampliar con actividades. Ahorita lo vamos a ver cuando vaya a la parte de actividades, pero en las partes de actividades, de hecho, lo que nos menciona es que utilizas el espacio de salas de actividades. Entonces, las actividades que vamos a ver, utiliza el espacio que tú hayas determinado en sala de actividades. Entonces, si dejaste un espacio pequeño, pues no vas a tener, no vas a poder realizar muchas actividades. ¿Listo? Entonces, siguiendo. ¿Sí contesté la pregunta? Igualmente en la medida que va avanzando, de pronto cuando lleguemos más a esa área, de pronto queda más clara. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo la preferencia de los segmentos, viene la parte de tomar la decisión de la distribución de la superficie. ¿Sí? Ya vimos que los segmentos tienen una preferencia por los tamaños y aquí me dan las escalas para que el estudiante pueda tomar esa decisión. Pues partiendo de el espacio que se tiene, ¿sí? Partiendo del espacio que se tiene, ellos deben empezar a cambiar aquí, en esta parte donde dice distribución de superficie, van asignando la superficie que consideran partiendo de las necesidades, de las exigencias y de la tabla de superficies mínimas recomendadas. Entonces, por ejemplo, sabemos que el deportista nos está pidiendo una sala de fitness muy grande, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría que hacer más de 1.000 metros, digamos que 1.200. El deportista también le interesaba una piscina grande, entonces ya sabemos que tiene que ser más de 1.500. La sala de squash pal también la pedía grande, tiene que ser aquí más de 1.000. Miren lo que me dice. La distribución de la superficie es superior a la superficie total del centro. Entonces aquí ya me está dando una restricción y es, tú tienes 3.500 metros y ya te estás pasando. ¿Sí? Entonces digamos que me tocaría colocar acá, vamos a decir 500. Y aquí miren que estoy, si ven este número pequeñito que está acá, aquí lo resalto, aquí me va sumando los valores que yo coloco acá. Entonces, basado en estas escalas y con el metraje que yo tengo, puede que no cumpla las expectativas del segmento deportistas. ¿Sí? ¿Qué me tocaría hacer? O cambio el segmento al que me quiero enfocar o me devuelvo aquí en la selección de local y elijo un local de pronto más grande. ¿Listo? Entonces, miren cómo desde acá el estudiante ya tiene que empezar a pensar de forma estratégica y eso a futuro también cuando llegue aquí a la parte de evaluación, pues tendrán unas implicaciones financieras con las que se va a encontrar. ¿Listo? Entonces, después de que el estudiante tenga claro ya la distribución de su superficie, simplemente le da clic en guardar datos y sigue avanzando. Después de distribución viene calidades, mismo ejercicio, ya sabemos cuáles son las necesidades y las exigencias de cada uno de los segmentos, pues asimismo yo empiezo a calificar la calidad de las instalaciones y el equipamiento que quiero colocar en mi gimnasio.
Acá es muy fácil dejarlo todo en 3, ¿cierto? Podemos dejar aquí todo en 3. Nada me lo impide. Vamos con las calidades más altas. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Que miren la inversión por metro cuadrado de cada uno de estos espacios. ¿Sí? Entonces, estos valores se van a multiplicar por el metraje que guardamos en la pestaña anterior y eso me va a impactar más adelante cuando veamos las inversiones que se requieren. Igual ahorita, cuando venga aquí evaluación y total de inversión, me las va a mencionar, pero en este espacio el estudiante todavía no es consciente de si esos valores son altos o son bajitos, que se va a ir dando cuenta en la medida que va avanzando en las otras pestañas. Entonces él sigue, puede colocar aquí todo en 3 y, y aquí el mismo simulador le va a ir haciendo los cálculos y le va a ir diciendo, mira, el total de inversión de las instalaciones es tanto y en equipamiento es tanto, ¿sí? Entonces con eso el estudiante puede ir también ya planeando, puede ir proyectándose, puede ir revisando si tiene que devolverse, si tiene que corregir. Y para eso también el simulador le ayuda con esto, que es, digamos que es como un checkpoint, ¿sí? Es un punto de evaluación donde el estudiante dice, bueno, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Aquí en la tabla, en una escala de 1 a 10, le dice qué tan atractivo es su gimnasio para los diferentes segmentos. Entonces, si el estudiante ve que su gimnasio está siendo más atractivo para el senior que para el deportista, pero se está enfocándose en el deportista, pues tiene que hacer algunos cambios, ¿no? Porque a quien le quieren es al deportista, no al senior, ¿sí? O cambio las directrices. Entonces ya no me quiero enfocar en el deportista, enfoquémonos en el senior. Entonces esos aspectos lo tiene que empezar a revisar en en estos espacios de evaluación para que continúe o se devuelva y haga las correcciones necesarias. Final tenemos el total de inversión, un resumen, ¿sí? Donde les va a aparecer, bueno, qué local es, en qué distrito, cuánto se va a tomar de superficie, si es alquiler o si es compra, ¿sí? Y con eso saca todas las inversiones. ¿Listo? Entonces, pasado una vez por instalaciones, sigue avanzando a la siguiente parte, actividades. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta la importancia de ir paso a paso, porque en demanda ellos seleccionan el distrito. Sin distrito no pueden seleccionar el local. En la siguiente parte, ellos seleccionan el local. Y una vez seleccionado el local, dan la distribución del espacio. Sin local no pueden distribuir el espacio, pero sin distrito no pueden seleccionar el local. En actividades, que es donde estamos, perdón, ellos van a tener que seleccionar la cantidad de actividades según las opciones que van a dar en el espacio de sala de actividades. ¿Cuáles son las actividades que se pueden trabajar? Pues hay actividades musculares, tipo tonificación, sport fitness, actividades aeróbicas, actividades acuáticas que se realizan en la piscina y otras actividades como pilates, yoga y danza zen. Los segmentos, en la medida que vamos avanzando, siempre el simulador nos va a mostrar las preferencias de los segmentos para diferentes áreas, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra qué le gusta a cada uno de los segmentos en cuanto a las actividades. Por ejemplo, el deportista le es, digamos que es un interés medio. No es ni mucho, no es ni poco, pues le interesan las actividades, pero tampoco son muchas. En cambio, el aficionado sí tiene mucho interés, ¿sí? El de recuperación tiene poco interés. Este segmento no le interesan las actividades porque no puede hacerlas, ¿sí? Él va al gimnasio a hacer terapias para, eh, pues para recuperarse de alguna lesión. ¿Listo? Por favor, profesor, que está rayando en la pantalla. Listo.
Entonces, aquí nos empiezan a explicar, y de pronto lo que respondí ahorita con la pregunta que me hicieron, es todas las actividades, ¿sí? Respecto a las de Aqua Gym, se hacen en el espacio reservado para sala de actividades. Y estas actividades requieren un mínimo o requieren en promedio un metraje, ¿sí? Entonces yo tengo que garantizar que vamos a tener cierto espacio para poder hacer las actividades. Entonces digamos que los criterios para saber elegir cuántas actividades podemos llevar a cabo, ¿sí? Para que en la siguiente pestaña tome la decisión de cuántas actividades vamos a trabajar por año. ¿Listo? Pero ojo, aquí muy importante y voy a resaltar lo que dice acá. El estudiante no coloca la cantidad de actividades por año, ¿sí? Es difícil. Él las indica por semana y ya el simulador hace el cálculo respectivo, ¿sí? Entonces, en el año 1 por semana, ¿cuántas actividades va a ser de aeróbic? Y así para cada uno de de los diferentes tipos de actividades. Él también tiene que seleccionar el costo por hora que va a pagar de la actividad. Y tiene un rango de 6 a 50. ¿Qué va a pasar? Entre menos costo coloque, pues digamos que más mala es la actividad, ¿sí? Es de peor calidad. Y entre más alta lo coloque es de mucha mayor calidad, pero ¿qué afecta? Pues va a afectar los costos de su gimnasio. ¿Listo? Entonces el estudiante aquí toma las decisiones acá, puede colocar el número en el botón verde y simplemente dale guardar. ¿Listo? Después, como les mencioné en el punto anterior, como un checkpoint, les dice cuál es el atractivo del gimnasio según las actividades. ¿Sí? Todo esto va calificado de 0 a 10, como lo menciona acá. ¿Listo? Entonces, si aquí vemos que esto está lleno de 9, 10, estamos perfecto. ¿Sí? Si vemos números bajitos por debajo de 5, 4, incluso 6, pues tenemos que empezar a revisar porque tal vez las actividades que estamos proyectando no son, digamos que el atractivo de los segmentos que estamos eligiendo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí también, así como en instalaciones, también en actividades, vemos un espacio para que se evalúe el atractivo del gimnasio. Siguiente área, mercadeo. Entonces, si se dan cuenta, aquí en este simulador, a diferencia de los otros, en cada una de las áreas que va trabajando, el estudiante tiene que estar tomando decisiones. ¿Sí? Se puede devolver, puede cambiar en la medida que va avanzando, pero en cada una de las pestañas toma decisiones. No es como en los otros, para quienes los han trabajado, donde el estudiante tiene una serie de información amplia, también muy variada, la analiza, la revisa y toma una decisión en todas las áreas para procesarse. Aquí nos toca ir un poquito más paso a paso, ¿sí? El simulador lleva acá al estudiante más paso a paso, más área por área. Entonces, por eso primero demanda, instalaciones, actividades, mercadeo, ¿sí? Que es donde estamos, y así en cada una de las áreas. Listo, entonces aquí en marketing voy a pasar rápidamente, nuevamente me aparece un resumen del atractivo. Me empieza a decir, bueno, vamos a estimar la ocupación de su gimnasio. Esta parte es muy importante porque a partir de acá también se van a calcular los ingresos más adelante, ¿sí? Entonces aquí es donde el estudiante tiene que ser muy crítico y decir, bueno, ¿cuánto en verdad voy a poder tener tasa de ocupación de mi gimnasio, dado los competidores y dado también el gimnasio que están preparando? ¿Sí? Además que tiene que tener en cuenta el ratio de ocupación. ¿Sí? ¿Qué es el ratio de ocupación? Es más o menos el espacio que tiene el, el socio o digamos que el cliente dentro del gimnasio. ¿Sí? Si el estudiante reduce el valor, quiere decir que van a haber más personas, digamos que por metro cuadrado, por decirlo así, ¿sí? O por área. Entonces, si ustedes dan más espacio por socio,
va a haber mayor calidad, ¿sí? Pero reducen la posibilidad de recibir más ingresos. Si lo dejan bajito, van a, digamos que a atiborrar un poco más su gimnasio, mayores ingresos, pero la percepción de calidad cae. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y esto sumado pues con el porcentaje que estiman eh, para cada uno de los años de ocupación de su gimnasio. ¿Listo? Entonces aquí es donde les decía, el estudiante tiene que ser crítico y que nosotros también como profesores tenemos que saberlos evaluar. Si a mí un estudiante me muestra que está en el distrito 1 y me coloca 100%, pues yo creo que el estudiante no está planeando muy bien porque tenemos dos competidores que no sobrepasan del 50, ¿sí? Esperaríamos que la explicación y la argumentación que hay detrás de este 100% sea muy válida para, digamos que permitirlo, pero digamos que esto es lo que también tenemos nosotros que eh, cuestionar al estudiante, ¿sí? Incluso él puede decir 80, sigue siendo alto para el distrito, pero bueno, o sea, si lo sabe explicar, podríamos seguir adelante. ¿Listo? Entonces, también para revisar con un ojo crítico las decisiones que toman los estudiantes. Siguiente aspecto aquí donde estamos también en la ocupación, pues ellos tienen que decir cuánto esperan, digamos que qué porcentaje esperan recibir de demanda según el distrito. Lo natural es que haya un mayor porcentaje del distrito donde están ubicados. Si se ubicaron en el 4, pues que acá haya un mayor porcentaje y de los otros, pues sea un poco menor. Y lo mismo la distribución del segmento. ¿Qué es lo normal? Pues que ellos coloquen un mayor número acá del segmento o de los segmentos en los que se están enfocando. ¿Listo? Puede sonar repetitivo y dice, pero ¿para qué hacer esto si ellos ya colocaron antes las prioridades de los segmentos? Ah, pues tienen que ellos hacer la estimación debida, porque no crean, hay veces ellos dicen que se van a enfocar en deportistas, pero le dan un mayor porcentaje por acá a los aficionados y al cine, ¿sí? Entonces, la idea es que y el ejercicio completo es que ellos estén alineados y que tengan muy clara su estrategia. ¿Listo? Nuevamente, guardar datos para seguir con los botones. ¿Qué me va a aparecer aquí? Voy a decir, bueno, dados los datos que usted guardó en ocupación, pues estos son los socios previstos, ¿sí? Por cada uno de los distritos que usted va a recibir en cada uno de los años y por segmento. Entonces ahí el estudiante ya se puede empezar a hacer una idea, bueno, ¿cuántos cantidad de socios voy a empezar a recibir? Pero para recibirlos también tengo que hacer que vengan. Entonces hay unas acciones, que es la siguiente botón, acciones de mercadeo que vamos a poder empezar a trabajar. Y aquí donde yo decido cuánto me va a gastar en mercadeo, cuánto voy a invertir en estas acciones. Em, la prioridad de los segmentos, donde quiero que, digamos que estas campañas actúen, ¿sí? Por cada año. Y la prioridad en las actividades. ¿Qué me importa más? El buzoneo, publicidad en internet, mailing, patrocinios, publicidad en medios masivos. Entonces, ellos van incrementando los criterios y nuevamente vamos a tener una evaluación que les dice al estudiante en qué están bien, en qué están mal. ¿Listo? O cuáles son los aspectos que deberían tener cuidado y revisar con detenimiento. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, organización, miren, no es muy distinto de lo que hemos estado haciendo. Aquí empezamos a hablar es más de la plantilla, los gastos de mantenimiento, ¿sí? Cuánto van a gastar en mantenimiento, ¿sí? Cuánto
cuál es la plantilla que vamos a poder tener y pues vamos a hablar de, digamos que su dimensión. Nos hablan de las necesidades de cada uno de los segmentos en cuanto a la plantilla y aquí ya empezamos a tomar decisiones. ¿Listo? Nivel salarial, variación sobre el estándar. Quiero bajarles, quiero subirles sobre el estándar, un mayor salario, pues vamos a tener personas más motivadas que van a hacer mejor su trabajo, pero pues eso nos incrementa los costos. ¿Listo? Podemos dejarlo estándar, podemos bajarlo, pero también sabemos que salarios por debajo del estándar, pues los va a afectar anímicamente donde puede no haber el mejor rendimiento. Nos hablan de los socios ideales, la cantidad de trabajadores ideales según los metrajes del local en cada uno de los puestos. Y aquí es donde yo empiezo a decir, bueno, quiero que sean más, que sean menos de lo recomendado. Así, también puedo tomar decisión en gasto de formación y en qué quiero que se capaciten. ¿Sí? Los voy a formar, sí, pero ¿en qué los voy a formar? Según el puesto que estemos hablando. Entonces, al de dirección, ¿qué fortalezas les quiero dar? Habilidades organizativas, preparación técnica o trato con el cliente. Entonces, tal vez será más importante la recepción comercial, trabajar un tema de trato con el cliente y tal vez el de mantenimiento y limpieza puede ser un poco más o preparación técnica. ¿Sí? Entonces, según el puesto, pues debemos asignar los puntos respectivos de la manera correcta para cumplir con los objetivos y con las exigencias de los segmentos con los que estamos trabajando. Al final, nuevamente, una evaluación para ver cuánto nos estamos gastando, cuánto se nos va en el personal. Todo esto tiene que estar soportado por los ingresos, ¿cierto? Ya trabajamos bastante los gastos. Desde instalaciones hacia abajo hemos trabajado gastos, ¿sí? Ahora tenemos que pensar en generar los ingresos que van a sopesar esos gastos y generarnos utilidades. En mercadeo ya habíamos hecho esta tarea de la estimación de la ocupación. Aquí la puedo volver a cambiar si se considera necesario. Si no, se deja como se tenía. Nuevamente me aparece la posibilidad de distribución por distritos, por segmento, que aquí me va a traer la información que ya tenía. ¿Listo? Va a traer la información que ya tenía, pero me da la opción de, si lo quiero y si lo considero pertinente, cambiarlos nuevamente y no tener que irme a mercado y cambiarlos. Aquí los puedo nuevamente cambiar. Y aquí ya tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuál es la cuota que va a cobrar a cada uno de los socios? ¿Sí? Y yo puedo establecer un precio distinto por segmento. Si los quieren dejar todos iguales, perfecto, lo pueden dejar todos iguales, pero también los puedo diferenciar según el segmento. ¿Listo? Nuevamente, guardar. ¿Cuánto va a cobrar por matrículas? En el otro eran cuotas, acá son matrículas, estos son de una sola vez. Lo mismo, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Y qué porcentaje de socios van a trabajar con matrícula? Precio de los servicios, si los quiero cobrar, si no, no es necesario, pero yo puedo cobrar eh, la taquilla, que son los lockers, o las toallas. Lo puedo dejar en cero, ¿cómo? Lo puedo cobrar según lo considere relevante. Al final, ¿qué va a tener? La estimación de los ingresos. ¿Sí? Y digamos que hasta aquí viene la parte de ingresar datos fuerte. Ahorita tenemos otra serie de datos a ingresar, pero aquí tenemos ya la parte gruesa del caso. ¿Sí? Ya tenemos ingresos, ya tenemos, digamos que costo de ventas, gastos. ¿Sí? Ya tenemos que empezar a ver, bueno, ¿este gimnasio va a dar o no va a dar? Y para eso nos apoyamos de los resultados. En los resultados, entonces me voy a encontrar con resumen del costo de ventas,
resumen de los gastos de operación, ¿sí? Hay varios datos en ceros porque pues estamos pasando bastantes por alto. Por ejemplo, en el mercadeo no guardamos nada y pues como estoy como profesor no puedo guardar. Tenemos costo de ventas, gastos de operación, la inversión, que aquí ¿qué me trae? Me trae la información que colocamos en instalaciones, por ejemplo, ¿sí? Cuánto se me está yendo en los edificios, cuánto se me está yendo en el equipamiento, cuánto incluso en la compra del local, si es que se va a comprar, ¿sí? Todo eso. Para posteriormente, aquí, muy importante, tomar la decisión de financiación. Aquí el estudiante decide con cuánto capital de la sociedad va a arrancar los recursos propios y con cuánto va a financiar con préstamo a largo plazo. La decisión que tome aquí va a tener un impacto sobre tanto sobre las utilidades como sobre las rentabilidades con las que se vayan a que me arroje el ejercicio. ¿Listo? Mayor préstamo, mayores gastos de intereses va a reducir un poco los, eh, las utilidades que arroje el gimnasio, ¿sí? Pero con un capital de la sociedad también más alto, vamos a hacer que la rentabilidad del patrimonio también sea más bajita, ¿sí? Entonces esos aspectos se tendrán que revisar cuando estemos viendo los diferentes indicadores. Muy importante, pues que el ejercicio al final, pues uno, me muestre que sea coherente, pero dos, que me muestre datos positivos, ¿sí? Como para hacer una inversión. O sea, aquí la idea es que el estudiante en este punto sea muy crítico y diga, hey, esto está mal o está bien, tal vez las utilidades son muy bajitas, hay que mirar cómo podemos ajustarlas, ¿sí? O tal vez están muy altas, también puede pasar, puede que sean muy, muy altas y sea muy difícil lograr estos resultados ya en un entorno competitivo de gestión. Entonces, pues aquí la idea es que el estudiante empiece a revisar y hacer los cambios necesarios. Puede que necesita subir las utilidades, de pronto entonces, ¿qué puede hacer? Puede subir los ingresos, puede bajar el número de actividades o puede bajar incluso el costo de las actividades, puede reducir, digamos que el espacio por socio, ¿sí? Para que hayan más socios en el local, entonces puede incrementar la cantidad de socios con la que pueda tener o reducir los gastos, tanto el gasto de personal como el de mantenimiento, disminuir lo que vaya a invertir en mercadeo, en fin, aquí de aquí para adelante, suena raro, pero aquí para adelante se pueden devolver a cambiar, ¿sí? Porque todo lo que está acá, todos los números que están acá, es lo que ya han trabajado en las pestañas anteriores. No deben empezar a revisar, cambiarlos si es necesario. Y no es cambiar por cambiar, no es simplemente decir, bueno, miremos cómo movemos los números de tal forma que esto sea positivo. No, hay que hacerlo con juicio, hay que hacerlo pensando también desde una estrategia, ¿sí? Desde la coherencia. Porque ellos, como les decía al principio, ellos pueden llevar todo al máximo, pero acá es donde se estrella, ¿sí? Y pasa mucho en demanda, en instalaciones, actividades, todo lo piden de muy alta calidad, todo es lo mejor, pero vienen a ver los resultados del ejercicio y están todos negativos, ¿sí? Porque todo es muy costoso. Así como trabajamos la cuenta de resultados, también podemos ver el balance general. Podemos ver, bueno, cómo están los préstamos, etcétera. Sí, el efectivo, los bancos, el balance proyectado y unos indicadores que me trae, bueno, cómo está, cómo es el resumen, digamos que de todo el gimnasio. Sí, el coste medio por actividad, la evaluación, todo. Aquí estamos en resultados. También podemos ver aquí en evaluación. En evaluación va a tener también otra información, otros indicadores para revisar y que yo como profesor también los pueda evaluar.
Entonces el estudiante puede aquí hacer un análisis DOFA, unas líneas de actuación. Sí, esta parte un poco teórica para acompañar todo el ejercicio. Un resumen de lo que se hizo, instalaciones, actividades. Nos vamos a encontrar, o el estudiante se va a encontrar con unos semáforos, ¿sí? Donde dice, bueno, si usted se pasa de ciertos valores o está por debajo de ciertos valores, tenga mucho cuidado, ¿sí? No es que no le permita seguir, porque sí le permite seguir. Lo que le dice el simulador es poco probable que suceda eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué dice? El máximo recomendado en la estimación por distritos es de un 30%. Entonces, si el estudiante colocó en 1.50, aquí va a estar en rojo, pero no quiere decir que eh, esté mal, sino que le dice, hey, pilas, porque puede que no se dé. ¿Listo? Y lo mismo con la estimación, pero por segmentos. ¿Listo? Muy, muy similar. Aquí también tenemos más información, estimaciones, total de socios previstos, personal. Entonces también me aparecen unos semáforos, por ejemplo sí, el porcentaje de gasto de formación sobre la nómina recomendado, para que lo tengan en cuenta, los perfiles, ¿sí? Todo otra vez, todo lo que hemos hecho en las diferentes pestañas nuevamente me lo presenta aquí, ya con unos semáforos para tener en cuenta. Ingresos, resultados y financiación, miren. Entonces me dicen, pues acá como todo está en blanco, pues tenemos datos absurdamente negativos, pero entonces el estudiante aquí se puede dar cuenta, bueno, rentabilidad del activo puede que esté muy bajito, puede que esté muy alto, según sus resultados. El endeudamiento puede estar muy alto. El beneficio bruto sobre ingresos o la rentabilidad del equity puede que esté muy bajito. Entonces, todos estos aspectos tienen que empezarlos a validar, a revisar para posteriormente venir aquí a finalizar. Si aquí donde dice finalizar y terminar la parte de planificación. ¿Listo? El simulador arroja muchos semáforos, como ven acá, buscando que el estudiante pues corrija, revise, tenga en cuenta varios aspectos, ¿sí? De que si pidió un préstamo, de que si seleccionó la cantidad de, de capital, ¿sí? Incluso aquí miren que no me deja avanzar. ¿Por qué? Me dice, revisa tus informes de control para poder finalizar la etapa. Pues hay aspectos que no tengo, ¿sí? No puedo irme con ingreso cero. Beneficio bruto, pues está completamente negativo. Entonces hay aspectos que el mismo simulador me pone a revisar antes de poder siquiera finalizar la etapa. Entonces, si se dan cuenta, es un simulador bastante, bastante largo. Este simulador solo podemos hacer tres, tres jugadas. ¿Sí? Cuando pasemos de planificación a gestión, solo vamos a poder hacer tres jugadas porque pues, esta parte de planificación siempre toma tiempo. Para la pregunta, ¿puedo ver esta presentación posteriormente? Sí, sí se puede ver posteriormente. Va a estar en YouTube para que ustedes lo puedan consultar. ¿Listo? Entonces, esta es la parte del estudiante. Nuevamente aquí les mostré la parte del estudiante. ¿Qué debemos hacer nosotros como profesores? Pues entrar y revisar el plan que tiene el estudiante. ¿Sí? No solo decirle, oye, este número está mal, es que él nos explique el porqué de ese dato y si él considera que el número está bien o está mal. ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros no le hagamos el trabajo de analizar su empresa al estudiante, sino que orientarlos para que puedan hacer el análisis debido, ¿sí? Y hacerles las preguntas correctas para que puedan llegar
a la conclusión correcta, ¿sí? No hay una respuesta única en estos simuladores, no hay un distrito que sea mejor que otro, no hay un segmento que sea mejor que otro, cualquier estrategia puede ser buena, ¿sí? Pero la idea es que esté bien planteada, eso es lo que nos importa, ¿sí? Que el plan en este caso, que el plan esté bien planteado, que esté bien estructurado, que haya una estrategia detrás, porque si se dieron cuenta es muy fácil entrar y tomar decisiones al azar, ¿sí? Pero eso no es lo que queremos, ¿sí? Si van a trabajar con este simulador, tómense el tiempo de trabajar esta parte de planificación bien. Hay profesores que de pronto esto no le ponen mucho cuidado y avanzan a la siguiente etapa de gestión. Entonces, si tú no haces bien o si no aseguramos que el estudiante hace bien esta etapa de planificación, era mejor haber utilizado otro simulador, ¿sí? Un Food Company, un Global 2020, que solo tienen gestión, ¿sí? La idea de trabajar con este simulador es poder hacer que el estudiante pueda hacer ese paralelo, que en la medida que hace el plan, al hacer el plan él mismo se exige también una estrategia, se exige una misión, ¿sí? Unos objetivos que debe cumplir cuando esté en la gestión. Tenemos una pregunta. ¿Qué puede hacer el estudiante que planifica un gimnasio dirigido, por ejemplo, a deportistas con actividades y atractivos para estos? Pero los que van son de otro segmento, considerando que ya el gimnasio no puede cambiar sus instalaciones. Pues mira que en la medida que ellos van avanzando, a ellos siempre les va apareciendo el atractivo que tiene el gimnasio para los diferentes segmentos. No te voy a decir que eh, los otros segmentos tengan que mostrar un atractivo menor que tu segmento, digamos que tu segmento central. Eh, pero, pero sí tienes que tener mucho cuidado cuando tu segmento central está bajito, ¿sí? Entonces ahí lo que yo decía es, o cambias tus directrices, ¿sí? Entonces cambia de segmento o reformula las instalaciones, reformula las actividades, etcétera, para hacer un gimnasio atractivo al segmento al que te quieres enfocar. Es, es como, es como si nos dijéramos que Alpina sacó un yogur con juguete para niños, pero resulta que el yogur lo están comprando son los adultos, ¿sí? Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Como Alpina. Y lo que puede pasar es que el producto está mal enfocado, ¿sí? Porque lo queremos vender a niños, pero quien lo compra es el adulto porque algo ofrece, ¿sí? Entonces cambiamos las estrategias. No lo vendamos a los niños, sino vendámoslo a los adultos. Dice, sí, pero ocurre bastante. Uy, espérate que se juntaron varias. Sí, porque ocurre bastante a los estudiantes de esta situación. Ellos invierten en marketing, cambian de segmento, pero las actividades algunas veces no se pueden hacer. Las actividades, tú aquí, si estamos hablando desde la parte de planificación, las actividades se pueden cambiar, ¿sí? Si me estás hablando de que ya estamos en la parte de gestión, pues ya las instalaciones son, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos en gestión, ya las instalaciones están dadas, ¿sí? Y ahí lo máximo que podemos cambiar es un poco digamos que la inversión en mercadeo y las actividades un poquito, pero, eh, pero pues las instalaciones, que es uno de los puntos centrales para llamar la atención de los segmentos, pues es la que queda compleja. ¿Qué deberían hacer? Mira, si te pones a pensar, si ellos proyectaron su gimnasio con unas instalaciones para un segmento y están recibiendo más de otro, no es que esté mal por recibir más de otro. Lo que están haciendo mal es que, o bueno, no es que estén haciendo mal, lo que tienen que mejorar es que tienen que empezar a recibir más personas del segmento al que se están dirigiendo. ¿Sí? Porque yo no te voy a decir, cierran el gimnasio a los de los otros segmentos. ¿Sí? Porque esa no es la idea. Ten presente y aquí podemos resaltar digamos que las exigencias de los diferentes segmentos. Ten presente
porque hay segmentos mucho más exigentes que otros, ¿sí? Hay segmentos que no piden mucho. Entonces podemos ver que ellos están yendo más al gimnasio porque les parece muy atractivo, ¿sí? No hay que cerrarles el gimnasio, pero tenemos que hacer los debidos ajustes para recibir más del segmento que yo estoy buscando atrapar. ¿Sí? También, ¿qué puede pasar? La competencia es la que se está llevando ese segmento. Pues tengo que empezar a jugar también con los elementos de mercado. No sé si te ayudé o te confundí más con esa respuesta. Ese no problema es que no convencí. Pues la solución pues es más estratégica, ¿sí? Entonces ellos tienen que, más allá de cambiar algo ya digamos que las instalaciones que ya no se pueden cambiar en la parte de gestión, pues es mirarlo dentro de las actividades que pueden hacer y dentro de las decisiones que pueden hacer, como o vuelven a arrebatar mercado que se lo puede estar llevando otro, o cómo pues me concentro en los que sí están viniendo a mi gimnasio. Esto no sé si tengamos otra pregunta. Entonces, si me permiten un segundito, va a parar de compartir un segundo. Todavía no hemos acabado. Un segundo. Mientras tanto, si tienen otra pregunta, me la pueden ir haciendo. No, no tenemos más preguntas. Bueno, me gustaría, esto es la primera vez que lo hacemos, pero voy aquí a compartir. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. No sé si han trabajado antes con esta plataforma que se llama Kahoot. Y me gustaría que participáramos, que hiciéramos aquí un pequeño juego. Por favor, profes, vamos a la página kahoot.it. Ya les se los escribo acá. Kahoot.it. Pueden hacer desde el explorador, desde su celular. Los que estén en el computador, utilicen el celular para entrar, porque aquí van a ver las preguntas. Listo, tenemos dos participantes. El código, el PIN que les pide es el que está acá, en la parte superior. ¿Listo? ¿Nadie más quiere participar?
Ujú. Listo. Listo. Entonces creo que vamos con los que estamos acá. Entonces vamos a empezar. Van a ser 5 preguntas sencillas. eh, y tiene un tiempo límite. ¿Listo? Listo, súper, seguimos. Entonces, acordemos, tienen 2 etapas, perfecto. Aquí tenemos el ranking de los que contestaron, seguimos. Sencillo, ¿sí? Pero pues siempre es importante recordarlo, teniendo en cuenta la forma de trabajar de este simulador de fitness. Son cinco segmentos, no les voy a decir cuáles, porque la siguiente pregunta es sobre eso. Listo, acá tuvimos preguntas, respuestas diferentes. Listo, acordemos, son deportistas, aficionados, senior, ejecutivo y recuperación. Listo, segmento de precio no teníamos. Teníamos segmentos que les importaba el precio. No teníamos nada referente a la innovación para los que contestaron rombo y para los que contestaron triángulo. No había un segmento de servicio. Que les importaba el servicio, sí, pero no existía como tal ese segmento. Y última pregunta. Listo, las 3 personas que contestaron aficionado. Acuérdense que lo mencionamos al principio cuando estábamos viendo los datos. Era el segmento más grande, seguido por deportistas. Listo, ¿quién ganó? Pues tenemos la persona que se tituló como el Sombra.
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que haya quedado el simulador. Los invito a utilizar esa herramienta también para trabajar sus clases. Miren que eh, es muy interesante, es fácil de trabajar también y pues cambia un poco la dinámica también de trabajar nuestras asignaturas. Entonces, profesores, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud, ¿cuánto tiempo estimo que se ejecuta esta parte de planeación? Bueno, em, digamos que depende también de los trabajos, de los trabajos adicionales que nosotros le pidamos al estudiante. Podemos hacer un ejercicio, si queremos que simplemente hagan la etapa de planificación con unas 4 horas, la pueden hacer. El tema es que también la hacen, ¿sí? Entonces ahí es donde de pronto es recomendable dejarlo un poco más ancho. Según también cómo son las clases, porque es que todo depende si estamos hablando para utilizar en un programa diurno, en un programa nocturno, cambian muchos factores, porque en los programas nocturnos a los profesores no les gusta dejarles cosas para la casa a los estudiantes, entonces lo hacen en clase. Se puede trabajar en unas tres, 4 clases, por ejemplo, realizar bien la etapa de planificación. Otros lo pueden dejar para la casa, entonces se puede dejar como tarea en temas de 8, 15 días, ¿sí? O si queremos hacer un ejercicio express, se puede hacer en la misma clase, pero pues ahí recomendaría más bien utilizar otro tipo de simulador, ¿sí? Donde de una entremos a jugar, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Pasa mucho, el estudiante, como les decía, llega hasta esta parte, se encuentra con esto rojo, le toca volverse, le toca revisar, y no es solo arrojar números positivos, sino que el estudiante al final entienda cómo realizar un plan, ¿sí? Que todo esto que él está haciendo acá en un ejercicio simulado de un gimnasio, que él lo pueda replicar en la vida real cuando esté proyectando y cuando esté creando el plan de su emprendimiento, ¿sí? Y miren que tiene todo el sentido, tiene que arrancar también por demanda, tiene que revisarla, quiénes son, cuántos son, a cuánto les voy a llegar, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Qué les interesa? ¿Qué no les interesa? ¿Cómo voy a adecuar mi producto para el segmento que me interesa llegar? ¿Sí? Entonces tengo que revisar todos esos aspectos y también todo soportado por una parte financiera. Esto em, tiene que ser viable financieramente. ¿Sí? De nada sirve tener el mejor gimnasio que deja los precios más bajitos, pero la mejor calidad, si año tras año va a estar en pérdidas. ¿Sí? Entonces, pues depende tú cómo lo acompañes con otra serie de ejercicios también. Te puedes alargar o te puedes acortar. Lo puedes hacer rápido si solo les pides la planeación. Lo puedes hacer más largo si le pides otra serie de datos, un plan estratégico alrededor. Entonces, pues varía un poco. ¿Hay alguna otra pregunta? Las, si buscamos que, o sea, la idea de todo el uso de este simulador es precisamente que en la toma de decisiones, pues el estudiante encuentre la lógica, ¿sí? Si les va a ir mal, si van a quebrar, si van a cometer los errores que sean acá en estos espacios precisamente académicos y precisamente para cometer errores, pero que cuando salgan al mundo real, pues no los vuelvan a cometer, ¿sí? Porque ya tienen claro lo que hay detrás. ¿Las jugadas afectan lo planeado? Me preguntan en la sección de gestión. No, porque tu plan es tu plan, ¿sí? Que después en la gestión no cumplas tu plan es distinto. Pero cuando tú pasas del plan a la gestión, el plan es tu norte, ¿sí? Que muchas veces, ¿qué sucede?
en el mundo real, pues tú haces tu plan de negocios y lo vas a ejecutar y resulta que te toca hacer cambios, te toca hacer variaciones, no contabas con, eh, no sé, una serie de competencias o que no ibas a vender el primer año, ¿sí? A eso se van a ver enfrentados los estudiantes, ¿sí? Que de pronto no logren cumplir con su plan. Pero a la final el plan, pues precisamente es eso, el plan, el objetivo, la ruta que ellos mismos se plantearon a seguir para lograr un objetivo al final del ejercicio. ¿Sí? Tú no creas un plan simplemente para no cumplirlo. La idea es que cuando tú estás haciendo el plan, y es lo que buscamos, pues el estudiante se esté planteando la estrategia, el cómo cumplirlo, el cómo llegar a ese objetivo final en 3, 4 años, el cómo lo va a lograr, ¿sí? Y que cuando salga a ejecutarlo, pues tenga una ruta que pueda seguir y no simplemente arrancar de ceros. Entonces, como tal, la gestión no afecta el plan. El plan ya quedó y si no logras cumplir el plan, pues nada que hacer. Durante la gestión vas a ver cambios o se pueden generar cambios, pero no va a afectar en nada lo planeado. ¿Alguna otra duda? También les comentamos, profes, que estamos haciendo una serie de materiales para que ustedes puedan presentar los simuladores más fácil con sus estudiantes. Estamos haciendo a través de una plataforma que se llama Genially. Unos tal vez ya lo conozcan. Muy pronto les empezaremos a enviar estos materiales. Ya tenemos unos de Business Global, de Global 2020, de Food Company, para que puedan explicar los simuladores en sus clases sin tener que abrir el manual, por ejemplo. Sí, hay veces, no sé si lo hacen, pero muchos profesores para poder explicar el simulador abren el manual y se los empiezan a leer con ellos. Y pues yo sé, esa parte es engorrosa, es mucho texto, entonces estamos mirando formas para que ustedes puedan eh, hacer sus clases diferentes, ¿sí? Esta herramienta Genially es muy interactiva también, pueden hacer quizzes, también vamos a plantearles herramientas de este tipo como Kahoot o para que puedan plantear quizzes con sus estudiantes y hacer también mucho más dinámica la clase aún con el simulador trabajándose. Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna sugerencia. La parte de profesor de este simulador de cómo avanzar de etapa, posteriormente, si no hacemos una charla como esta, subiremos un corto video porque es el profesor quien avanza la etapa a la parte de gestión. El profesor tiene que ver primero unos indicadores mínimos que deben cumplir cada uno de los equipos para poder avanzar a la siguiente etapa sin problemas. ¿Cómo así mínimos? Por ejemplo, que hayan seleccionado el local, que hayan seleccionado el distrito, que hayan asignado capital y otros detalles que la idea es que el estudiante cumpla para poder avanzar a la siguiente etapa sin contratiempos. Bueno, profesores, muchas gracias. Si no hay más preguntas, dudas, les agradezco su tiempo. Em, el video quedará colgado en YouTube. Posteriormente les estaremos enviando el link. Si no lo tienen, es los que ya tienen el link. Ahí mismo va a poder cargado. Quienes no lo tienen, nos pueden buscar en YouTube como Simuladores de Negocios Colombia. Profesor, ¿cómo hacemos para ingresar? ¿Me explicas un poquito como estudiante, como profesor? ¿Sirve el mismo usuario que usamos en Business Global? Sí. O sea, depende si tienen activado este simulador en su institución, lo pueden utilizar sin ningún problema. La clave en Company Game es una. Cada uno tiene su usuario, su contraseña
y con ese usuario y contraseña pueden acceder a diferentes simuladores si en la universidad están contratadas otros simuladores. Profe, ¿me recuerdas de qué universidad me hablas? Te confirmo si lo tienen ahí. Universidad de Cartagena, sí, claro, sí lo tienen. ¿Sí? Con ese mismo usuario pueden acceder, pueden crear todo. Igual les recuerdo, está Viviana muy atento a ustedes para lo que necesiten, crear competencias, inscribir alumnos, capacitaciones uno a uno para recordar eh, lo que necesiten, lo podemos hacer. Está ella, también estoy yo, podemos agendar diferentes espacios para, para que pues, ustedes se sientan confiados de trabajar con sus estudiantes. También, si lo requieren, les podemos apoyar con el análisis de los resultados de los estudiantes. Lo hemos hecho en varias clases. Ha sido un ejercicio bastante interesante también. Entonces, pues aquí muy a la orden de lo que necesiten. Ariandina sí también está activo, este simulador. Si no se hace una capacitación dentro de los primeros 10 días de esta capacitación, es mucho lo que se olvida. Sí, lo sé, por eso pues disponemos de estos canales. Em, lo que les comentaba, cuando necesiten, ustedes simplemente nos dicen, necesito una capacitación, podemos agendar, ¿sí? Lo hacemos uno a uno por este mismo canal, ¿sí? Nos ajustamos a sus tiempos, que si tienen un espacio de 1 hora el viernes en la noche, lo hacemos. Sí, para hacer la competencia, pues, o sea, lo que me refiero con la capacitación, entre comillas, es por reforzar esa parte de poder hacer esa competencia. Entonces podemos hacer una capacitación que de la mano los ayudamos a crear la competencia con los estudiantes. Hacemos una capacitación donde de la mano analizamos los resultados de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, durante su proceso de simulación con los estudiantes, también los podemos acompañar a través de esta herramienta de forma virtual, ¿sí? De forma individual. Sí, entonces, no solo esperen a estos espacios donde se les envía la invitación, sino también siéntanse en la libertad de decir, oiga, necesito eh, que me ayuden, pues abrimos los espacios. ¿Listo? Bueno, profesores, muchas gracias por su tiempo. Que tengan una feliz tarde.